Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1069 del manga, el cual si esto me reacciona a él, si no habéis hecho, os dejaré en descripción por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que me ha gustado muchísimo, que básicamente me ha encantado. Al fin y al cabo, Oda ya ha dejado a un lado los típicos capítulos de inicio, de introducción de cada arco, y parece que también los capítulos de transición, aunque quizás alguno que otro nos lo acaba colando de por medio, pero ya ha empezado con lo interesante de verdad, y joder cómo ha empezado. Hemos tenido un power up, una batalla muy corta de momento, pero muy divertida e interesante de ver, un discurso apasionante con semi-revelaciones muy interesantes y detalles por aquí y por allá que hacen que lo que se nos viene a partir de ahora siga pudiendo ser realmente interesante. Por lo tanto, como digo, me parece que ha sido un auténtico capitulazo. De hecho, para mí ha sido el capítulo más guapo que hemos tenido en One Piece en muchísimo tiempo. Que no me refiero al mejor, sino que me refiero a esto que cada vez que estaba leyendo estaba diciendo joder, qué guapo, joder, qué guapo. Ha sido apasionante, la verdad. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! El capítulo titulado Todas las cosas nacen en este mundo porque son deseadas comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, casi de hecho como si fuese una copia de lo ya visto la anterior semana, pero desde distintas perspectivas, al menos la primera página, en la que vemos a los habitantes de Egghead huir despavoridos del CP0 por haber destrozado a Atlas, y a Luffy, Jinbe y Chopper sorprendidos por encontrarse a Lucci en esta isla, pidiéndole al reno a su capitán que por favor no se ponga a pelear, argumentando que es mejor que continúen con lo planeado y se dirijan a la parte superior de Egghead, petición que Kaku comparte pero con Lucci, y argumentando en su lugar que ahora que Luffy es un Yonko no pueden pelear contra él sin autorización de los superiores, añadiendo Stussy que como los emperadores suelen tener muchísimos subordinados, incluso un pequeño roce podría generar una gran guerra, para acabar por ordenar a un miembro raso del Cyberpol que contacte con la marina para saber qué hacer. Mientras todo esto ocurría, vemos como Luffy, tras dejar a Bonnie en las manos de Jinbe, se dirige a ver el estado de Atlas, dándose cuenta en ese instante que está casi completamente destrozada, lo que le genera una gran preocupación e incluso un poco más ligero enfado, lo que lleva a que Lucci le diga a sus compañeros que comprende perfectamente que no debería de pelear, pero que probablemente, viendo lo visto, sea imposible no hacerlo, pasando a decirle a Luffy al ver cómo le pide a Chopper que se encargue de Atlas que no debería de interferir, que estos son asuntos internos, a lo que Luffy responde con que eso es imposible, al fin y al cabo ella les dio de comer, causando que Lucci ponga un rostro aún más serio de lo habitual al saber perfectamente que por mucho que no debería de pelear, Luffy no le va a dejar otra opción. Cambiando de frente abierto muy brevemente, aunque tratando el mismo tema, es como nos movemos al cuartel general de la marina, donde vemos a Akainu sorprenderse enormemente por la información de que Luffy está en Egghead que le acaban de dar, comentando que una vez más las cosas se han vuelto a complicar por cada uno actuar como le da la gana, para pasar a preguntarle al informante si acaso la presencia de los Mugiwaras en Egghead y sobre todo la manera tan defensiva de actuar de Vegapunk significa que ya imaginaba que el CP0 deseaba eliminarle, respondiéndole al marine que probablemente ese sea el caso. De hecho, el CP0 ha tenido que entrar a la fuerza a Egghead por ello, lamentando a Kainu que no le consultasen antes de arriesgarse a declarar una guerra, añadiendo que si los Mugiwaras consiguen reclutar a Vegapunk, entonces por el camino ellos estarían perdiendo una gran fuente de poder de combate, para terminar por preguntarle al informador dónde se encuentra Kizaru, respondiéndole que ya estaba rumbo a Egghead por otra operación que tenían prevista, respondiéndole de vuelta a Kainu que si ese es el caso, entonces ordena a Lucci y el resto que se esperen hasta que la marina llegue, que bajo ningún concepto comienza a pelear contra Luffy. Y dicho y hecho, en verdad no.
Volviendo a Head, vemos como Luffy y Lucci han comenzado a pelear y sin contenerse mucho, la verdad. Al Luffy activar directamente la quinta marcha y Lucci una nueva forma híbrida, algo más delgada y con unas llamas, asumo negras, rodeándole el cuerpo de manera muy similar a Luffy en quinta marcha, Yamato en forma híbrida e incluso Enel en su forma gigante de luz, comentando Shaka que es un espécimen raro e increíblemente veloz, añadiendo que es habitual que los poderes despertados de los Zoan absorban y controlen la personalidad del usuario, tal y como vimos en Impel Down de hecho, para pasar a ver a Oda confirmarnos a través de los típicos cuadros de información que efectivamente esta forma de Lucci es el modo despertado de su Akuma no Mi, lo que lleva a que Lucci le diga a Luffy que él no es el único que se ha vuelto más fuerte. Tras ver a Kaku decirle a Lucci que debería de detenerse ya que todavía no han obtenido la aprobación para pelear, vemos al Vegapunk original aparecer frente al grupo de los Mugiwaras que se encontraban en su laboratorio, diciéndole a uno de sus satélites, concretamente a Shaka, si acaso el guerrero blanco ha aparecido. Pero antes de recibir respuesta, pregunta a los Mugiwaras qué es esa transformación de Luffy exactamente, a lo que Nami le responde que ellos tampoco lo saben, pero que asumen que es algún poder de la Gomu Gomu no Mi. A lo que Vegapunk responde que incluso en los libros más antiguos sobre las Akuma no Mi, ninguno de ellos habla sobre la existencia de una tal Gomu Gomu no Mi. Revelación que deja a todos los Mugiwaras ahí presentes mucho más confusos de lo que ya estaban por esta nueva forma de Luffy, añadiendo el científico que está experimentando una vista preciosa, la de un dios que solo aparece en las escrituras más antiguas, frase que deja a Sanji muy perplejo. Al fin y al cabo, Luffy no es más que un tonto, a lo que Vegapunk responde que así es. A fin de cuentas, el guerrero de la liberación, también conocido como el dios del sol Nika, no paraba de generar sonrisas en todo el mundo que las necesitase con sus tonterías, pasando a comentar Nami mientras con cada palabra de Vegapunk se sorprende más y más que nunca antes había escuchado acerca de Nika, a lo que Vegapunk le responde que no le extraña, puesto que es un nombre que ha sido completamente erradicado de la historia de este mundo, pero mientras la gente siga anhelándolo, su existencia nunca jamás desaparecerá. Después de todo, todas las cosas nacen en este mundo con esperanza, incluidas las Akuma no Mi, pasando a explicar el científico que cada Akuma no Mi es una posibilidad de evolución humana que alguien deseó con pensamientos como ojalá pudiera ser así, ojalá pudiese hacer aquello, así que cada uno de los poderes representa o son la encarnación de los diferentes futuros deseados para el ser humano, pero eso no deja de ser algo antinatural y por ello odiado por el mar, la mayor representación de la madre naturaleza, quien decidió castigarles por sus pecados, añadiendo que aquellos con poderes existen en diferentes dimensiones soñadas por alguien antes que ellos, para terminar por decir que esta es su teoría. Por eso no necesita perder el tiempo en debatir sobre si un dios existe o no, y si acaso el mundo no es un lugar fascinante. Tras este tan increíble discurso de Vegapunk, el cual por cierto se estaba dando mientras Oda nos mostraba cómo se iba desarrollando la pelea entre Luffy y Lucci, con Luffy, como no parando de reír y hacer tonterías en quinta marcha, consiguiendo así esquivar todos los ataques de Lucci con muchísima facilidad, y con un choque de puños que servía como guiño a la batalla original de entre estos dos, que causaba que ambos saliesen volando hasta estamparse contra una pared, vemos a Sentomaru aparecer junto a los Seraphims de Jinbe, Hancock y Mihawk, justo en el momento en el que tanto Luffy como Lucci se reincorporan a la batalla, comentando el subordinado de Vegapunk que más vale que tenga una buena razón para hacerle trabajar en su día libre, pasando a preguntarle al científico qué es lo que debería de hacer, aunque como de normal el Cyberpol son sus aliados y los piratas sus enemigos, entonces asume que debería de apoyar al CP0, respondiéndole Vegapunk que en esta ocasión ese no es el caso, de hecho el CP0 está buscando acabar con su vida, así que amablemente le pide que eche a los miembros del CP0 por su bien, respondiéndole de vuelta al capitán del equipo científico del cuartel general de la Marina si acaso le quiere convertir en un traidor.
preocupación que Vegapunk parece comprender al decirle que tiene razón y que debería de haberle pedido antes su opinión, pero que mejor lo vea de esta manera, que la petición que le está haciendo viene de la persona que le acogió y le salvó la vida, así que él sabrá qué es lo que debería de hacer. Manipulación emocional pura y dura aquí la de Vegapunk, pero que parece funcionar con éxito. Algo de lo que Kaku se da cuenta y por eso rápidamente ordena al Esbear, es decir, al Serafín de Kuma que trajeron con ellos, destruir a uno de los 3 Serafins enemigos, interrumpiéndole rápidamente Stussy para decirle que no servirá, que con respecto a los Serafín el enemigo tiene ventaja, lo que se demuestra que así es en el momento en el que Sentomaru le ordena también al Esbear que se deshaga del Cyber Ball, pasando a seguir inmediatamente esa orden, recordando en ese instante Kaku mientras los del Cyber Ball intentan esquivar los ataques del Serafín de Kuma, que en la jerarquía de autoridad sobre los Serafín, Sentomaru se encuentra por delante de los chips de autoridad que usan la gran mayoría de los miembros del gobierno mundial o marina que tienen acceso a ellos, estando en dicha jerarquía por encima de Sentomaru Vegapunk, tanto su cuerpo base como sus 6 satélites, y estando por encima de Vegapunk los miembros del Gorosei y los 5 ancianos, aunque según comenta Stussy, si las órdenes las dan a través de un Denden Mushi, entonces el Gorosei no tiene tanto poder sobre los Serafín. Para terminar por decir Kaku que se encuentran en un gran problema. Al fin y al cabo, si destruyen los Serafín, sería una pérdida muy grande para el gobierno mundial. Llegando a la recta final del capítulo y tras ver a Luffy meter su brazo estirado en el suelo, habiendo aplicado sobre este las cualidades elásticas para pegarle un puñetazo a Lucci con su brazo imbuido en suelo, joder, qué raro ha sonado eso, en mi vida pensé que diría algo así, y ver que este ataque ha sido bastante efectivo al provocar que Lucci expulsase sangre por su boca, vemos a Sentomaru ordenarle a S-Snake, es decir, el Serafín de Hancock, que acompañe a los Miweras al cohete del vacío para subir hasta la cúpula frontera, ya S-Hawk y S-Shark, es decir, los Serafín de Mihawk y Jinbe respectivamente, que se encarguen del CP0, momento en el que Oda nos mueve muy brevemente con Chopper y Jinbe, quienes mientras huyen de allí con Bonnie y Atlas en sus brazos están flipando, sobre todo el segundo por haber averiguado que han creado clones de los Shichibukais antiguos, pero antes de ver más acerca de esto, Oda nos devuelve con Sentomaru, a quien Luffy le saluda con una sonrisa de oreja a oreja y llamándole chico del hacha, lo que lleva a que Sentomaru le responda que no se refiere a él de esa manera como si fuesen amigos, para pasar a preguntarle si de verdad va a ayudar a Vegapunk a escapar, respondiéndole de vuelta a Luffy que así es, que se lo pidió y le parece guay, pasando a comentar Sentomaru que no sabe si eso le tranquilizará, pero bueno, ha escuchado que ahora es un emperador y además tiene esa forma tan extraña, así que supone que deja al científico en buenas manos, pero antes de poder decir o hacer algo más, de repente Lucci aparece frente a él y le atraviesa con una nueva variante del Shigan, el Shugan, y con Luffy en quinta marcha preocupándose por el estado de Sentomaru al pasar a tener los ojos en blanco y escupir mucha sangre, y con Lucci diciendo que solo hacía falta deshacerse de su torre de control y que ahora los Serafín siguen sus órdenes, es como acaba este tan buen capítulo. Habiendo terminado de resumir el capítulo, ya sabéis lo que toca, por lo tanto pasemos directamente a hablar acerca del enfrentamiento entre Luffy y Lucci, del cual sinceramente he leído bastantes comentarios que considero bastante desacertados, como por ejemplo el que a Oda se le está yendo de las manos el nivel o la escala de poderes haciendo que Luffy no one-shotee a Lucci o haciendo que Lucci esté al mismo nivel que Luffy, etcétera, etcétera. Y bueno, con esos dos puntos sinceramente estoy bastante de acuerdo y explicaré el porqué a través de ir comentando uno a uno cada uno de los momentos que ha tenido esta batalla. Para empezar, el primer movimiento que ha habido una vez ambos personajes han activado su forma especial, o bueno, su despertar, directamente ha sido Lucci intentar impactar un zarpazo sobre Luffy, quien lo esquiva con una tremenda facilidad. Simplemente se echa hacia atrás, no sé si pega una voltereta o si simplemente se desplaza
hacia atrás y ya está, pero vaya, que lo consigue esquivar como si nada, para a continuación de hecho reírse del propio Lucci, burlándose un poco de él con el tema de los ojos, saliéndosele y todo ese tipo de cosas. A continuación entiendo que un poco enrabietado por esa especie de burla, aunque quizás no sea con la intención de burla por parte de Luffy, que siente que le está haciendo Lucci, el propio miembro del CP0 pasa a atacar una vez más a Luffy, en esta ocasión con el Shigan, con el dedo pistola, pero pues el equivalente que sea, de la forma en la que se encuentra. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que una vez más Luffy ha esquivado todos y cada uno de los Shigan con una facilidad asombrosa, hasta el punto ya no solo de ni siquiera seguir utilizando técnicas, al contrario que por ejemplo contra Kaido, que aunque activó la quinta marcha de primeras para defenderse de los ataques de Kaido, sí tuvo que estar usando habilidades o técnicas diferentes, sino que es que además en una de las caras que Oda dibuja mientras está esquivando los Shigan de Lucci, vemos cómo está dormido. Así que ahí creo que Oda nos quiere dar a entender bastante claramente que Luffy no es que se esté esforzando demasiado en esta batalla, y eso creo que queda también bastante claro en el choque de puños que vemos a continuación, al ambos personajes estar usando un haki base. ¿Y qué es lo que pasa a raíz de este choque de puños? Que ambos salen volando por igual hasta estamparse contra una pared. De aquí, si lo miramos en el vacío, sí que quizás se podría entender que podrían estar a un nivel igualado, pero hay que tener en cuenta que primero esto es una referencia a la batalla que hubo entre Luffy y Lucci por primera vez en Enies Lobby, bueno, a la batalla final mejor dicho de entre estos dos en Enies Lobby. Y segundo, que no sabemos acerca de Lucci, pero de Luffy sabemos que su haki de armadura está evolucionado, es un haki de armadura avanzado. Y ahí vemos como Luffy no tiene su brazo cuadriculado, que es una de las maneras de mostrar uno de los tipos del haki de armadura avanzado, no el de golpear sin contactar piel con piel, sino el de que simplemente sea más fuerte. Así que aquí una vez más estamos viendo que Luffy no lo está dando todo en este enfrentamiento. Y luego ya más tarde vemos a Luffy usar por primera vez una técnica, cuando estira su brazo, lo mete en el suelo al cual aplica las propiedades de la goma y con su brazo imbuido en suelo le golpea a Lucci. En esta ocasión vemos cómo consigue hacerle sangrar y de hecho sí que hacerle no muchísimo daño, pero sí un daño considerable, diría yo. Y hay que tener en cuenta que esta técnica es la base de la quinta marcha, diría yo, porque al fin y al cabo tiene toda la pinta del mundo de ser el Gomu Gomu no Pistoru de la quinta marcha. Por lo tanto, como digo, la técnica base de la quinta marcha, la más débil de todas dentro de las técnicas, dentro de usar una técnica. Vaya, así que con todo esto lo que quiero decir es que si por ejemplo tomásemos el enfrentamiento que hemos visto en este capítulo como una ronda de la batalla, claramente daría como ganador a Luffy, así que teniendo esto en cuenta, de momento al menos no diría que Lucci está cerca del nivel de Luffy por simplemente haber conseguido aguantar un poquito al Mugiwara en quinta marcha. Como digo, hay que tener en cuenta que Luffy no se lo está tomando apenas en serio, que no está usando técnicas para defenderse y no está usando técnicas tan ofensivas como contra Kaido para atacar. Y luego los otros comentarios hablaban más acerca de cómo Lucci tendría que haber sido one-shoteado, pero aquí también tenemos que tener en cuenta que Oda está usando a Lucci para hablarnos del despertar de los Zoan. De hecho, Vegapunk menciona que este es un caso como muy excepcional, porque normalmente como que los Zoan pierden su personalidad y por lo tanto se dejan llevar muchísimo al estilo de lo que pasaba con las bestias, entre comillas, de Impel Down, que simplemente golpeaban prácticamente sin pensar. En cambio aquí estamos viendo que parece ser que Lucci es uno de los pocos usuarios de Zoan que en el modo despertar sí que es capaz de controlar su poder, por lo tanto tiene
un mérito enorme ese estado que ha alcanzado Lucci, así que no se ha one-shoteado habiendo logrado eso, me parece que sí que está bastante bien, mientras que a su vez Oda nos está mostrando como Luffy tampoco se está molestando demasiado en enfrentar a Lucci y aún así le está ganando, así que a mi parecer de momento el enfrentamiento sí que está siendo mostrado bastante bien, pero bueno, esto simplemente es un capítulo y hay que ver cómo acaba evolucionando, que esto también cae sobre las manos de Oda, porque perfectamente podría hacer que Lucci sí que estuviese a un nivel relativamente similar a Luffy si es lo que él quiere, porque puede argumentarlo con los power-ups que ha ido obteniendo en todo este tiempo, como el que hemos visto en este capítulo del despertar, y que luego, para que sí que tuviese sentido narrativo, decir que es uno de los miembros del gobierno mundial, top 2, top 3, más fuertes de la organización. El problema estaría si estuviese prácticamente al nivel de Luffy y hubiese otros 6-7 por encima de su nivel. Ahí a mí sí que me parecería que Oda estaría haciendo una cagada tremenda, pero en el caso de que Lucci sí que esté prácticamente al nivel de Luffy, si es el segundo, el tercer miembro más fuerte del gobierno mundial, pues me parece que está correcto, incluyendo por ciento dentro del gobierno mundial a la marina. Pero bueno, yo sinceramente por lo que apostaría es que Luffy sigue estando por encima de Lucci, que Lucci sí que va a dar un poquito más que pelear, sí que va a haber un momento en el que va a poner a Luffy un poquito contra la pared, pero que a fin de cuentas Luffy va a conseguir ganando sin tampoco muchos más problemas que ese breve momento en el que Lucci le ponga contra la pared. Otro tema que comentar del capítulo es lo que Vegapunk ha dicho acerca de las Akuma no Mi, pero en este caso no quiero hablar mucho acerca de ello porque aunque haya sonado muy guapo, como muy épico y ha sido muy interesante, a su vez es cierto que, pensándolo bien, me parece un poquito complejo, por no decir muchísimo, e incluso demasiado extraño. Por lo tanto, en lugar de decir lo primero que se me viene a la mente, que es lo que hago en las reviews, antes de hablar con respecto a este tema, me gustaría investigar bastante con respecto a esto, si es que estoy interesado en ello, porque quizás tampoco quiero meterme demasiado y que Oda me acabe sorprendiendo. Pero lo que sí que quiero dejar claro con respecto a esto es que el propio Vegapunk ha dicho que esta es la teoría que él tiene. Por lo tanto, no nos lo tenemos que tomar de momento como la verdad absoluta. Es cierto que puede ser que sí que acabe siendo la realidad, pero a su vez también es cierto que al ser una teoría cabe la posibilidad de que esté completamente errada y que por lo tanto nada de lo que ha dicho Vegapunk sea cierto. Si me preguntáis a mí, yo creo que lo más probable es que sea mitad-mitad, que parte de lo que ha dicho sí que sea real, pero otra parte de lo que ha dicho no lo sea tanto, o que quizás sí que todo lo que ha dicho sea real, pero que tenga tantísimos matices después que explicado de otra manera quede todo como muchísimo más claro. Pero vaya, tomémoslo como lo que el propio Vegapunk ha dicho que es, una teoría. Y por último quiero hablar acerca de dos cosas un poquito breves y que la verdad es que tampoco es que estén muy relacionadas entre sí más allá de ser breves. La primera de ellas es lo que Shaka, lo que Vegapunk menciona con respecto a los usuarios Zoan, como en la mayoría de los casos cuando alcanzan el despertar, este poder absorbe y controla la personalidad del usuario. Esto en su momento, cuando estaba leyendo el capítulo, estaba entendiendo como que era la personalidad de la Akuma no Mi la que se sobreponía sobre la personalidad del usuario. En cambio, muchos me comentasteis en la reacción de ayer que probablemente aquí a lo que se estaba refiriendo Shaka o Vegapunk era que simplemente pierden totalmente su personalidad y se convierten en bestias que lo único que hacen es atacar, argumentando que esto es lo que ocurrió en Impel Down con esas bestias, con el Minotauro, etcétera, etcétera, que el propio Crocodile nos confirmó que habían alcanzado el estado de despertar, aunque creo que había sido de manera forzada, si mal no recuerdo.
Pero creo que lo que yo creía y esto que vosotros me mencionabais no es completamente incompatible, porque al fin y al cabo tenemos que pensar que la mayoría de los usuarios de Zoan son bestias. Bueno, su poder son de bestias, son de animales. Por lo tanto, puede ser que sí que se sobreponga la personalidad de la Akuma no Mi sobre la personalidad del usuario, convirtiéndose los que no son capaces de controlarlas en bestias, porque literalmente es lo que es, su Akuma no Mi. Y creo que el mejor argumento que se puede tener para defender esta postura es Luffy. Y es que Luffy, cuando activa la quinta marcha y por lo tanto su despertar con su Zoan, vemos cómo sí sigue consciente de mucho de lo que le rodea, pero a su vez vemos cómo no para de reírse, una característica que no era suya propia con anterioridad, sino que parece también, por lo que nos cuentan, que está sacada de Nika. De hecho, Vegapunk menciona como más que estar viendo a Luffy, a quien está viendo es al dios del sol, Nika, el guerrero de la libertad. Así que creo que sí que existe la posibilidad de que la personalidad de la Akuma no Mi se sobreponga a los usuarios Zoan en la mayoría de los casos, y sea esto a lo que se estaba refiriendo Vegapunk, solo que algunos son capaces de controlarlo, como es el caso de Luffy y como es el caso de Lucci, siendo el caso de Luffy el más claro, como comento, porque aunque sí que está esa parte de la personalidad de su Akuma no Mi, lo que más sigue mandando sigue siendo su propia personalidad. Y el segundo tema que quería hablar, que al final el primero la verdad es que se me ha alargado bastante más de lo que creía, era simplemente que espero que Sentomaru esté vivo, bueno, vivo supongo que está, pero que se levante. Me gustaría que no hubiese sido derrotado de manera tan sencilla. Es cierto que ese golpe de Lucci debe de ser uno muy potente y que probablemente no muchos son capaces de aguantarlo, pero no sé, Sentomaru, para lo poco que ha aparecido, es un personaje que me gusta bastante. Así que si os soy sincero, me gustaría que en el siguiente capítulo se levantase y le dijese a Lucci, tú, vente aquí que te voy a repartir un par de hostias, y que le golpease muy duramente, que tampoco le derrotase evidentemente, que después siguiese la batalla entre Luffy y Lucci, pero que Sentomaru sí que pudiese aguantarle un poco, por no decir bastante, a Lucci. Es un deseo muy personal, pero simplemente quería decirlo, la verdad. Pues hasta aquí ha quedado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecer muchísimo que le des un buen me gusta, que apoyéis a todo el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter en el que os informo casi al instante de cualquier noticia importante de One Piece y de cuándo son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los de llenas de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecer muchísimo que os suscribieseis para ver muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!